Es decir, que el Perú puede abaratar la tarifa eléctrica para todos los peruanos utilizando energía solar y energía eólica, porque tenemos un potencial extraordinario que no estamos aprovechando. Muy buenos días. A tus órdenes, Nicolás. Mañana entiendo, el Congreso debía revisar una segunda votación porque en la primera no alcanzó la mayoría, un proyecto donde en el centro en realidad es la promoción de las energías renovables, ¿no es cierto? De las fuentes de energía renovables. Y que hay un lobby ahí muy fuerte que no quiere que eso progrese, pero a esto se ha sumado que el Ejecutivo ha entregado, entiendo, una propuesta. La verdad no he podido revisar la propuesta del Ejecutivo, pero tú estás al tanto de esto. ¿En qué punto estamos con respecto a este tema? A ver, desde el año 2017, el Poder Ejecutivo viene trabajando Exitosa. una propuesta para que el Perú incremente la participación de la energía renovable no convencional de 5% a por lo menos 20% al año 2030. Es decir, que el Perú puede abaratar la tarifa eléctrica para todos los peruanos utilizando energía solar y energía eólica, porque tenemos un potencial extraordinario que no estamos aprovechando. Se ha hecho un proyecto que goza de la opinión favorable de los INERMIN y del propio Ministerio de Energía y Minas, que es la propuesta del ministerio, y lamentablemente por esas cosas que ocurren en el Perú, se está cerrando la oportunidad de abaratar la tarifa eléctrica, bloqueando una norma que permitiría que la energía solar se comercialice en el Perú y no tengamos el problema que tenemos hoy, que 9 millones de familias que tienen su medidor, que están con la electricidad regulada, paguen el doble por la generación eléctrica que 3.000 usuarios grandes consumidores. Eso, y los mismos usuarios grandes consumidores se verían favorecidos con el ingreso gradual de una energía que es mucho más barata hoy en el mundo y que el Perú tiene en abundancia. Entonces, estamos frente a una figura que evidentemente nos llama paradójicamente la atención porque esto tiene que ver también con el ejemplo anterior que alguna vez conversamos de la tarifa nivelada del gas natural y la masificación. Esa ley nunca se aprobó, también está durmiendo el sueño de los justos. Y las regiones están perdiendo la oportunidad de masificar el gas natural como corresponde. Ahora le toca a la energía renovable la posibilidad de salir de un porcentaje muy pequeño y gradualmente mediante una competencia a la que no se debe de negar nadie, la energía solar pueda Exitosa. entrar a competir, pueda participar. Y esa norma lamentablemente no está comprendida. Se usa un argumento que no tiene justificación de que esto estaría yendo contra el establishment, contra una situación que nosotros queremos mejorar, porque las empresas que han apostado por generar energía eléctrica con gas natural pueden diversificar sus inversiones con otras tecnologías y ha habido tiempo suficiente en el Perú y muchos ya lo han hecho. No solamente ofrecen un tipo de generación, sino también dan oportunidad al desarrollo de una energía más limpia y más económica para todos los Claro, peruanos. No es justo que se le quite a los peruanos la oportunidad de gozar de una energía más barata, ahora que es tan importante para el presupuesto de las familias y al mismo tiempo nos permita cumplir con un crecimiento con menores emisiones. Más aún, ahora que el cobre peruano, para exportarlo al mundo, le van a pedir esta certificación de huella de carbono, es decir, acreditar que la energía que produce ese cobre es energía limpia. Y ese requisito no lo vamos a poder cumplir si claro. ponemos trabas al crecimiento de la participación en el mercado eléctrico de la energía solar, que es muy barata hoy en el mundo, y más aún en el Perú por la gran radiación solar que tenemos. Ahora, ¿quiénes están en contra? Es decir, ¿quiénes no quieren que esto avance? Aquellos que han invertido en la instalación de unas grandes plantas termoeléctricas que funcionan sobre la base de gas, ¿no es cierto? Queman gas y con ese gas se produce energía. Ahora, esto tiene dos A ver, problemas, ¿no es cierto? Que es más caro y que es contaminante.
Pero el argumento de ellos es sí, Nosotros, pero nosotros nos ofrecieron esto como alternativa, hemos invertido fortunas en hacerlo y ahora nos quieren perjudicar con esta ley. Digamos, eso es lo que estamos discutiendo. Es decir, a ver, esa es la opción que nosotros tenemos. nosotros tenemos un gas barato en el lote 88, pero ese gas barato solo va a durar 22 años. Después va a entrar un gas a precios internacionales de otros lotes o bloques que tiene el Perú. Esos 22 años de gas barato tienen que ayudar al desarrollo de la economía peruana. Ya tenemos 45% de oferta eléctrica con gas natural. Ya no tenemos necesidad de seguir utilizando el limitado gas barato que tenemos por 22 años para el uso eléctrico. Para eso ya tenemos tecnologías mucho más baratas y más limpias, como es el sol y el viento, a quienes hay que dejar participar gradualmente en el mercado eléctrico mediante una sana competencia. Y no es posible que en lugar de diversificar su oferta, aquellos que ya están desarrollando actividades con generación eléctrica con gas, que también desarrollan actividades con hidroenergía, que lo hagan también invirtiendo en sol y en viento, pero que dejen competir a todas las opciones para que la economía peruana crezca con menores emisiones y sobre todo baje la tarifa eléctrica para el usuario final, porque estamos con la tarifa eléctrica, la segunda tarifa eléctrica más cara de Sudamérica. Eso no corresponde con este potencial de energía solar y eólica que tenemos. Y creo yo, Nicolás, que es importante que los ciudadanos estén informados de este tema. Ahora, con respecto al tema esta de la energía eólica, yo he visto hace unos días en Paracas, en el puerto de Paracas, unas postes gigantescos y unas hélices que son para instalarse. ¿Dónde se va a instalar eso? ¿En el mismo Paracas? ¿Dónde va a estar instalado esto? O sea, ¿cuáles son nosotros los tenemos un potencial extraordinario, tenemos energía eólica desde Piura hasta Ica, un potencial muy bueno en viento. Tenemos Arequipa, Moquegua y Tacna con un potencial de los mejores del mundo porque somos parte del desierto de Atacama, que tiene la misma radiación solar que Arabia Saudita. Nosotros estamos entre los países más favorecidos en el mundo con esta fuente natural de energía limpia. Es una oportunidad brillante de abaratar la tarifa eléctrica peruana gradualmente, abriendo el espacio a estas tecnologías. No se puede utilizar el 100% del mercado eléctrico, pero sí los informes técnicos muestran que al día de hoy el 20% del mercado eléctrico peruano podría basarse en sol y viento, y solo utiliza el 5%. Es decir, podríamos multiplicar por 4 el uso del sol y el viento sin generar ningún problema de estabilidad ni de calidad del servicio, porque hoy tenemos las características del sistema eléctrico que con las inversiones que ya se han hecho en gas, las inversiones que se han hecho en hidroelectricidad, el Perú podría avanzar con el sol y el viento para abaratar la tarifa eléctrica hasta por lo menos 20% del mercado actual. Pero siempre hablamos de la falta de perspectiva en el Perú, que tiene que ver con las características de nuestra clase política, ¿no es cierto?, que concibe el llegar al poder para forrarse, ¿no?, lo más rápido posible en el tiempo que dure y de ahí para adelante, ¿no? Pero no somos un país que actúa con planes de largo plazo. O sea, el objetivo, ¿cuál debería ser como país? Porque yo veo, por ejemplo, en casos de Europa que ya han establecido que el año 2030 se acaban los motores de explosión y solo se van a permitir vehículos eléctricos en muchos países de Europa, ¿no? Y entiendo que eso está en discusión incluso en algunos estados de Estados Unidos. Pero nosotros no somos capaces de trazar planes con esas características, ¿no es cierto? Pero ¿cuál debería ser el horizonte? O sea, deberíamos tener el horizonte eléctrica, Nicolás, eólica y Chile solar. Chile acaba de cerrar un acuerdo con Alemania para sacar adelante una gran industria del hidrógeno verde. Chile se está quedando sin cobre, sus reservas están cayendo, pero está identificando al hidrógeno verde, este combustible maravilloso que se hace desde el viento y desde el sol. Es decir, si nosotros tuviéramos como Chile 20% de infraestructura ya instalada con sol y viento, podríamos también plantearnos el objetivo de producir al año 2030 hidrógeno verde, este combustible que va a sustituir al petróleo a nivel global
y lograr el mismo objetivo de Chile, de producir al año 2030 el hidrógeno verde más barato del mundo, porque tenemos una extraordinaria radiación solar y extraordinario potencial eólico, pero no lo podemos hacer porque hemos avanzado muy poquito, 5%, y necesitamos por lo menos superar el 20% de infraestructura en el país de producir electricidad con sol y con viento para entrar al mercado competitivo del hidrógeno verde, que va a ser la energía del futuro. Entonces se le cierra al Perú una oportunidad de desarrollo, no dejando competir a la energía Ahora, pero solar en el mercado eléctrico. Y eso no es justo para la mayoría de peruanos. ¿Qué es exactamente el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es un combustible que no genera emisiones de gases de efecto invernadero y que se extrae del sol y del viento que el Perú aprovecha para generar electricidad y otros países. Se utiliza un método científico que se llama electrolisis y con ello se logra extraer el hidrógeno verde, que es un combustible limpio que ya no contamina y que puede ser inyectado en la red convencional de gasoductos. Es decir, este es el combustible del futuro. Alemania y otros países están ya avanzando y Chile está muy adelantado, ya tiene un socio estratégico en Alemania, ya está desarrollando un programa muy ambicioso. Colombia, Brasil y Perú no se puede quedar atrás. Pero para hacer realidad el hidrógeno verde, este combustible limpio que nace del sol y del viento, necesitamos hacer crecer la infraestructura del Perú en energía solar y energía eólica. Con 5% no vamos a ningún lado. Pedro, hay que llegar al 20% como mínimo. Esto se va a discutir mañana en el Congreso. Y por lo que ha significado la primera votación, no lograron los votos suficientes en la primera votación. Es decir, tendría que haber la modificación de la actitud de las bancadas con respecto a este tema, que es un tema trascendente que debería estar discutiéndose públicamente, pero que no se ha hecho, ¿no? Dos cosas son importantes. Primero, que se reconozca que no es un proyecto improvisado, es un proyecto que viene siendo debatido desde el año 2017, que tiene características técnicas que se deben respetar, porque si empiezan a modificar un proyecto que ha sido analizado, discutido por los técnicos, se termina produciendo un Frankenstein que no es el propósito que se buscaba, lo mismo que ocurrió con la famosa nivelación o precio similar del gas para todo el Perú, que terminó un desastre, ¿no? Al final no tenemos masificación en regiones como corresponde, con un precio equivalente al que pagan los limeños o los que viven en Lima en el resto del Perú. Este mismo problema estamos teniendo con esta ley, que no solamente no ha sido apoyada, sino en las últimas horas se le quiere cambiar y se desnaturaliza el sentido de una norma que durante tanto tiempo se ha sometido a debate y que el Poder Ejecutivo está respaldando para buscar que crezca gradualmente la participación de una energía más barata para todos y también que nos permite ingresar a esta cuarta revolución industrial con la posibilidad de desarrollar el hidrógeno verde para el año 2030. Todo esto está en riesgo por una falta de visión de la importancia que tiene hoy para el Perú desarrollar la energía solar. Pedro, ¿qué es exactamente lo que propone la ley para lograr este objetivo de pasar del 5 al 20% de energías renovables? Lo que propone la ley es que se permita en el Perú el despacho por bloque horario. ¿Qué significa eso? La energía solar solo funciona la mitad del día, cuando hay luz solar. Por lo tanto, que se permita que se despache en el Perú por 12 horas luz solar, energía solar, que haya despacho en la noche y despacho 24 horas continuas. Al permitirse el despacho por bloque horario, es decir, como ocurre en otros países, que haya la posibilidad de entregar 12 horas una energía muy barata, que es la energía solar, estamos abriendo el mercado a esta nueva tecnología que permite evidentemente pagar un precio menor y al mismo tiempo desarrollar todo un potencial para el Perú. Esa es en esencia la barrera que hay que levantar, que al igual que otros países se permita el despacho por bloque horario, que haya entrega mediodía, o sea 12 horas, a base de energía solar, y luego que se permita la entrega de otras energías que sí trabajan de noche, como es la hidroenergía, como es la energía a base de gas. Simplemente abrir
la barrera que impide que la energía solar se comercialice en el Perú, porque hay una definición de potencia que ya es anacrónica, que no existe en otros países y que no se le reconoce esta potencia de la energía solar y se vuelve una barrera burocrática para que la energía solar no pueda competir con las otras y abaratar la tarifa eléctrica. Eso ya se ha hecho en otros países, el mundo está avanzando y Perú tiene que levantar esa barrera para que la energía solar ayude al bolsillo de las familias peruanas y también al desarrollo de las nuevas opciones que se están planteando como el hidrógeno verde, donde el Perú podría ser un actor relevante en el mundo si se le deja desarrollar su infraestructura. Ese es el tema central, el permitir que la energía solar nos beneficie entregando mediodía, es decir, 12 horas de las 24 horas que dura el día, energía a un precio mucho menor, que se permita comercializar por bloque horario, como ocurre en el resto de países del mundo. Ahora, tú eres un promotor del uso extensivo del gas natural, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que falta hacer en este momento en relación a ese tema, Pedro? En el gas natural, después de prácticamente 14 años, se ha reactivado el uso del gas natural donde es estratégico e importante. Transporte, hogares y que finalmente hagamos realidad la petroquímica, porque podríamos producir nuestra propia urea para la agricultura en lugar de dejar que crezca el número de peruanos que no pueden completar la dieta familiar porque se ha disparado el precio de la papa y otros productos porque ha bajado la cantidad producida por la falta de abono para la agricultura, por la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, tenemos necesidad de aprovechar este gas barato del lote 88, masificándolo de Tumbes a Tacna. Hubo en el Congreso una propuesta que no ha pasado, que se ha quedado ahí sobre la mesa, lamentablemente, y no tenemos la tarifa nivelada. ¿Qué significa eso? En Arequipa, en Piura, en Chiclayo se paga por el gas un precio mayor del que se paga en Lima. Eso no es justo, porque todos los peruanos hemos pagado 2 años antes de que llegue el sistema de transporte a Lima, a través del recibo de luz, el mecanismo para asegurar que el gas llegue al principal mercado de destino, Lima. Ahora hay que retribuirle a esos ciudadanos la posibilidad de que gozar con un precio similar al que paga Lima para que se desarrolle esta masificación en el interior del país. Lamentablemente eso no ha caminado y por eso tenemos que un fenómeno que no es justo, que el combustible más económico y más limpio beneficia principalmente a Lima y a Ica, que tiene ya un gasoducto. Entonces, hay que trabajar la transición energética eficiente, que es la combinación entre energías renovables y gas natural. Pero hoy no tiene sentido utilizar más gas barato del lote 88 para generación eléctrica, porque eso le quitaría la oportunidad al transporte, le quitaría la oportunidad a los hogares y le quitaría la oportunidad a la petroquímica de darle un bienestar a los peruanos, con lo necesario para que la agricultura produzca los alimentos suficientes, con lo necesario para que el transporte sea más seguro, más limpio y más económico en las ciudades que no son solo Lima e Ica, porque Lima no es solo el Perú es mucho más grande y necesitamos lograr que no solo haya 2.000 autos en Cusco, sino 10.000, 20.000 autos convertidos a gas natural, que haya un sistema de transporte con gas natural licuefactado que daría 50% de ahorro y encima unidades nuevas, 1.000 kilómetros de autonomía para que el transporte interprovincial de personas y de carga mejore sustancialmente y acabemos con el horroroso cuadro de que se van 3.600 peruanos, vidas peruanas por la inseguridad vial, por la contaminación y por el desastre del transporte que sufrimos todos los peruanos. Eso se llama transición energética, la combinación entre energías renovables en el mercado eléctrico y gas natural en transporte, su uso en las ciudades, en los hogares y de una vez por todas aprovechar la petroquímica con el gas natural que tenemos. Pero hay que cuidar ese gas barato del lote 88, que solamente nos quedan 21 años de aprovechamiento, porque después va a venir un gas más caro de los otros lotes que nos dan gas, pero a precio internacional. Pedro, te agradezco mucho, como siempre, por esta conversación. Ha sido muy gentil.